Bienvenidos al mundo místico del folclore mexicano, mientras nos embarcamos en un viaje hacia la leyenda de El Cucuy. Arraigada en lo profundo de la cultura y transmitida de generación en generación, esta historia gira en torno a una criatura encantadora pero espantosa conocida por su terrible búsqueda de niños desobedientes. Conocido por varios nombres en diferentes regiones, El Cucuy es un ser que ha captado la atención y evocado miedo entre muchos. Su escalofriante presencia suele ir acompañada de historias de terribles consecuencias, que atraen a los niños a comportamientos de buen comportamiento. La representación común del Cucuy lo describe como un ser peludo y monstruoso con garras afiladas y ojos luminosos. Se cree que reside en la oscuridad de los rincones oscuros y sale arrastrándose durante el anochecer para infundir miedo en los niños desobedientes. Su tradición, combinada con las inquietantes historias que los padres contaron para disciplinar a sus hijos, ilustra el importante papel que jugó el Cucuy al inculcar moral y valores a una edad temprana. El Cucuy es la amenaza que acecha en los espacios apagados de cada hogar, obligando a los jóvenes a ser obedientes y conscientes de sus acciones por miedo al terrible encuentro con el monstruo. En la perfecta riqueza del folclore mexicano, el Cucuy encuentra un nicho importante como figura de miedo y advertencia. Si bien obliga a los niños a seguir una disciplina estricta, también mejora las tradiciones narrativas que han sido fundamentales para la cultura mexicana durante siglos. La amplia variedad de narrativas sobre el Cucuy aumenta aún más su apasionante encanto. Las descripciones de la criatura varían de una región a otra, y cada narrativa contribuye al rico y variado tapiz del folclore mexicano. El cuento del Cucuy no es solo un aterrador cuento antes de dormir, sino una parábola que obliga a los niños a obedecer y actuar responsablemente. Su presencia cobra gran importancia no solo entre los jóvenes, sino incluso entre los adultos que crecieron escuchando estas historias de miedo. Tal es la resonancia del Cucuy que su presencia trasciende de meros cuentos antes de dormir a otras formas de cultura popular. Ha sido inmortalizado en películas, libros e incluso historietas, lo que aumenta su atractivo atemporal. El atractivo del Cucuy no se limitó a las fronteras de México. Extendió sus tentáculos por todas partes, cautivando la atención de las comunidades de América del Sur y Central, prometiendo historias de prohibitivos encuentros antes de dormir entre niños y el monstruo de ojos peludos. Utilizada a menudo como metáfora por los padres, la historia de El Cucuy es un método para infundir miedo en un intento de mantener la disciplina, muy parecido al uso del boogeyman en otras culturas. Sin embargo, el cuento de El Cucuy es distintivo del folclore mexicano, y comparte su narrativa con la variada y vibrante cultura del país. En esencia, se erige como un emblema del convincente legado narrativo que se ha transmitido de generación en generación. A pesar del miedo arraigado en los cuentos, la representación de El Cucuy en diversas formas de arte y artesanía mexicana es recibida con gran curiosidad y fascinación. La criatura, desalentadora en el ámbito de las historias, a menudo se representa artísticamente en una forma que es a la vez aterradora y hermosa. Las dimensiones visuales de El Cucuy van desde sombras inquietantes que viajan rápidamente a través de la pared durante la noche hasta características cautivadoras elaboradas delicadamente en arcilla. El concepto de criatura está vívidamente retratado, convirtiéndola en parte integral del legado artístico de México. Esta fascinación encarnada en El Cucuy también se puede presenciar en el ámbito de los elementos de impresión y diseño. La criatura, similar a una huella eterna de la cultura mexicana, se encuentra en patrones y motivos innovadores, que representan el atractivo duradero del folclore y el arte popular tradicionales. A menudo percibido como un monstruo que induce miedo, la leyenda de El Cucuy, curiosamente, también ofrece una sensación de seguridad. Un entendimiento tácito de que la presencia de El Cucuy mantendría bajo control los espíritus traviesos y el comportamiento descarriado. Si bien la leyenda de El Cucuy sigue arraigada en la herencia mexicana, su atractivo se ha extendido por todo el mundo. Padres de diferentes culturas han adaptado la historia, convirtiéndola en una historia comúnmente compartida por cuidadores de todo el mundo. Desde ilustraciones en libros de cuentos bellamente impresos hasta los escalofriantes cuentos narrados por los abuelos en las noches de luna, la esencia del Cucuy ha penetrado profundamente en los corazones y las mentes tanto de los jóvenes como de los mayores en todo el mundo. En última instancia, la historia del Cucuy, con todos sus aterradores adornos, se hace eco de la necesidad humana eterna de narrativas que enseñar, guiar y, a veces, simplemente darnos un escalofrío. A medida que cae la noche y las historias cobran vida, la leyenda de El Cucuy sale de los reconfortantes pliegues de su narrativa, encarnando el encanto y el miedo al folclore mexicano, manteniendo así vivos los espíritus de la cultura narrativa generación tras generación. Así como las siluetas se agudizan contra la oscuridad, y las estrellas brillan más en la noche escalofriante, la presencia del Cucuy refuerza las exhortaciones culturales y morales inherentes a tal folclore. Entonces, cada susurro en la oscuridad,
Cada escalofrío repentino y cada rincón sombrío se convierten en testigos de la leyenda atemporal, omnipresente y cautivadora del Cucuy, evolucionando a medida que se desliza a través de estas líneas del folclore y el tiempo. La esencia del Cucuy arraigada en lo profundo del tapiz mexicano es un testimonio del poder duradero del folclore y las tradiciones narrativas que llevan sus historias antiguas, pasadas de una generación a la siguiente, trazando su ilustre viaje. Aunque es simplemente un folclore, el impacto cultural del Cucuy no se ha atenuado con los años. A pasos agigantados más allá del borde de sus historias, el Cucuy sigue siendo una figura temible pero querida en la leyenda mexicana. Con el Cucuy, el poder está en la historia. Está en la forma en que la leyenda y el miedo a lo desconocido se entrelazan en el tapiz cultural de México, agregando nuevas dimensiones al antiguo arte de contar historias y cautivando al público con la magia encantadora del folclore. Dar vida a el Cucuy ha sido una tradición milenaria, una fusión de cuentos morbosos tallados por estrictas reglas de disciplina. Como tal, los cuentos de el Cucuy no sirven simplemente como una invasión del miedo a la existencia nocturna, sino como una encarnación del patrimonio cultural. Desde leyendas diseñadas principalmente para inculcar dualidades de miedo y respeto, hoy, a través del arte, la artesanía, los juegos y las películas por igual, el Cucuy ha chocado entre culturas, multiplicando sus narrativas, situándose entre los matices del miedo, la fascinación y la diversión. A medida que los rayos de la luna se dispersan a través de las ramas serpenteantes, iluminando un antiguo tapiz mexicano adornado con tradiciones místicas, la escalofriante leyenda del Cucuy arraigada singularmente se suma al ritmo narrativo del país, ligado inexorablemente a su suelo y leyendas. El simbolismo mítico del Cucuy resume no solo una figura acechando en rincones oscuros, sino un testimonio de una sabiduría colectiva tejida por cuentos que advierten, que defienden e hilos narrativos que nos obligan a conjeturar las consecuencias de las acciones. En conclusión, como figura nacida de profundidades desconocidas y una hora codificada de misterio, la leyenda de el Cucuy sigue siendo un ejemplo conmovedor de narrativa cultural, una reliquia del encantador folclore de México, y un testimonio atemporal del poder duradero de la narración.